Muy buenos días. Llegamos al día viernes en el que nos toca despedirnos ya de Felipe. Felipe el Evangelista. Hemos estado considerando una idea principal a lo largo de esta semana que vamos a recordar, ya que la mencionaremos por última vez. Dios llama cuando considera oportuno y a quien considera oportuno. Llama al que está ocupado, trabajando y sirviendo como obrero aprobado. Llama al cristiano, entregado al servicio de su Señor. Han sido muchas las lecciones espirituales que hemos considerado esta semana y sin duda habrán muchas otras que no hemos podido mencionar o que tal vez no hemos discernido. Porque esto es lo que tiene la Biblia. La palabra de Dios no se agota nunca. Siempre tiene tesoros espirituales con los que nos sorprende, nos alimenta y nos desafía. Yo quiero, para cerrar esta semana, señalar algunas cosas de estos últimos versículos que hoy nos tocan leer, que son del capítulo 8, versículos 36 al 40. Aunque yo quisiera comenzar con el 35, porque ayer no hice mención de esta última idea. Dice: Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y esta es la idea que quiero resaltar. A las personas las llevamos a Jesús, no las llevamos a la iglesia. No estamos interesados en tener más miembros de nuestra iglesia. No queremos crecer numéricamente, las acercamos a Jesús. Ese es el desafío que tenemos, llevar a las personas a los pies de Cristo. Es de Él de quien debemos enamorarnos. Es a Jesús a quien debemos seguir. Es Jesús quien nunca nos ha de fallar. La iglesia, formada por personas, muchas veces fallamos, fracasamos y decepcionamos a los demás, a las personas. Por eso es tan importante que a cada persona que ganemos para Cristo, la llevemos a sus pies, a los pies de Jesús. Ahora bien, con esto en mente, entonces, seguimos adelante pensando en la importancia de aprender a utilizar puentes que nos permitan llegar al corazón de las personas. En este caso, nos dice la Escritura que halló al etíope leyendo las Escrituras y aprovechó esa oportunidad para explicarle el Evangelio. La verdad es que en este sentido Felipe lo tuvo muy fácil, porque no siempre nos vamos a encontrar una situación así. Pero es que tenemos que ser sabios, porque hay veces donde ciertamente las personas, al saber que somos evangélicos, que somos cristianos, que leemos la Biblia, nos hacen mención de la Biblia, de su relación con ella, de lo que aprendieron de niños. Y este es un puente que debiéramos aprovechar para llevar a las personas a tener más interés espiritual. Tenemos que utilizar puentes. A veces las circunstancias que atraviesan las personas son dolorosas. A veces hay miedos, hay ansiedad, hay temor en la vida de las personas. Qué importante es que cuando querramos hablarle a alguien del Evangelio, sepamos empezar donde la otra persona está concentrada. De allí podremos relacionar el Evangelio con esas preocupaciones que la persona tiene y entonces con mayor libertad y con un fundamento más firme podemos explicarles las verdades de la palabra de Dios. Así que seamos astutos, aprendamos a utilizar puentes que nos permita llegar al corazón de las personas. Lo siguiente que quiero señalar en esta mañana es: no perdamos la capacidad de aprender. Necesitamos tener esta actitud, ser enseñables. Nos dice la Escritura que el eunuco pidió a Felipe le explicara el pasaje de la Escritura que no entendía. Y tenemos que recordar que se trataba de una persona encumbrada en su vida social,
era un ministro de un reino, era representante, era embajador, era una persona sin duda con muchísima preparación. Sin embargo, tiene la humildad y el detalle de reconocer su necesidad. Y esto es algo que debe estar presente también en nosotros. Cuando no entendamos algo de la Biblia, debemos buscar la ayuda de otros. No debemos permitir que nuestra inseguridad o nuestro orgullo se interponga en la comprensión de la palabra de Dios. Pidamos ayuda, seamos sinceros, reconozcamos nuestras limitaciones y mantengamos esa actitud enseñable a lo largo de toda nuestra vida, porque nunca vamos a llegar al punto en el que lo habremos de saber absolutamente todo. Necesitaremos la ayuda, la guía del Espíritu Santo y la ayuda de otros siervos de Dios que al usar sus dones espirituales van a bendecirnos enseñándonos las verdades de la palabra de Dios. Lo siguiente que quiero señalar en esta mañana es una verdad que a veces pasamos por alto y es toda la Biblia es palabra de Dios, absolutamente toda, porque hay personas que piensan que el Antiguo Testamento no tiene relevancia para el día de hoy, que dicen, bueno, esas son cosas que ocurrieron en la antigüedad, eso tiene que ver con la ley, tienen que ver con normas y mandamientos que ya no están vigentes para el creyente hoy en día. Sin embargo, vemos que Felipe guió a este hombre a la fe en Jesucristo usando las escrituras del Antiguo Testamento. A Jesucristo lo vamos a encontrar en las páginas de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Toda la palabra de Dios tiene aplicación a cada persona en todas las épocas de la historia. No debemos abandonar el Antiguo Testamento. No debemos ser negligentes en el uso del Antiguo Testamento, porque también es la palabra de Dios. A través de sus historias, a través del recorrido que nos hace de las experiencias del pueblo de Dios, habrá de decir el apóstol Pablo, esas cosas sucedieron antes y quedaron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros también podamos responder a la palabra de Dios y podamos de esta manera vivir vidas que glorifiquen el nombre del Señor. Así que nunca le quitemos importancia, relevancia al Antiguo Testamento. Pablo dirá, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente capacitado para toda buena obra. Y la idea allí es la de un barco que va a zarpar para una travesía interoceánica y para hacerlo necesita ir equipado con todo lo necesario para cualquier circunstancia que pueda surgir en la travesía. Y esto es lo que la palabra de Dios hace. El Antiguo Testamento nos enseña, nos bendice, nos prepara, nos capacita para toda circunstancia en la vida cristiana hasta que el Señor Jesús nos lleve con Él o nos venga a buscar, como es nuestro anhelo y esperanza. Hay también otra idea que tenemos que recalcar y es la importancia de obedecer al mandato del bautismo. Dice que el hombre dijo, al ir por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. A veces pensamos que el tema del bautismo tiene que ver con las personas, tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con ese testimonio público que damos de aquello que ha acontecido en la intimidad de nuestro corazón. Y está bien que lo creamos así,
porque la experiencia espiritual que tenemos con Cristo es una experiencia personal, íntima, que son cosas espirituales que quedan registradas en la presencia de Dios y que a veces los que están a nuestro alrededor no siempre son conscientes de ella ni tienen la capacidad de comprenderla. Por eso es muy importante que nos bauticemos públicamente y que las personas que amamos y que queremos que sepan nuestra relación con Dios puedan estar presentes. Sin embargo, aquí no hay nadie observando. Aquí solo está Felipe y el eunuco, tal vez los que le acompañaban, el chofer del carro, el séquito, sin duda, pero obviamente que aquí no hay interés en lo público del bautismo. Aquí lo que subyace es la idea de la señal de identificación con Cristo. Aquí el eunuco se estaba identificando con Cristo. Y aunque no había testigos alrededor de Felipe, lo importante era que el eunuco se bautizara, que el etíope se bautizara, que este hombre tan relevante e importante diera ese paso. A veces hay personas que van pensando, bueno, ¿qué van a decir? Yo ya tengo cierto estatus, y ponemos pegas a lo que la Biblia designa como un mandamiento para todo aquel que cree. Así que, querido amigo, amiga, hermano, hermana, en esta mañana no menosprecies el bautismo. Es una bendición, un privilegio y una respuesta de obediencia al mandamiento de Dios que va a traer maravillosa bendición a tu vida. No demores, da el paso, bautízate obedeciendo al Señor. Y finalmente, sigamos siempre la dirección de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí de pronto también, como ayer mencionábamos o anteayer, ocurre algo extraordinario, porque cuando suben del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Por qué el Espíritu transportó de repente a Felipe a una ciudad diferente? Bueno, esta era una señal milagrosa más que mostraba la urgencia de llevar el evangelio a los gentiles, que necesitaban creer en Cristo, que necesitaban recibir el evangelio. Es una evidencia más de cómo Dios estaba trabajando en su pueblo para que este fuego que hablábamos el lunes, que se había encendido en el corazón de la iglesia, se pudiera extender y llegara a muchos pueblos más, como ha llegado esa llama ardiendo a nuestra vida y a nuestros corazones. Azoto era una de las antiguas capitales de Filistea. Felipe luego nos dice que llegó hasta Cesarea y luego 20 años más van a pasar para que le encontremos otra vez en el capítulo 21 de Hechos junto a sus 4 hijas, las cuales profetizaban. Así que qué maravilloso testimonio nos deja Felipe el evangelista. En esta mañana mi oración escrita es: amado Padre, gracias te doy por la vida de Felipe, por su testimonio y por su ejemplo. Ayúdame, Señor, a ser enseñable, a que mi corazón sea humilde para seguir siempre aprendiendo de ti y de aquellos a través de los cuales me quieras enseñar en mi vida cristiana. Ayúdame, Señor, a respetar tu palabra y a entender que toda ella es inspirada por el Espíritu Santo. Pero por sobre todas las cosas, Señor, manténme siempre a los pies de Jesús. Que mi corazón esté apegado a Él, a ninguna otra cosa que mi amado y bendito Señor y Salvador. Que el Señor nos bendiga. Os espero el próximo lunes para afrontar ya la última semana de estas locuras divinas
que nos sorprenden y nos maravillan porque están bajo el control de Dios. A Él sea la gloria.